Bueno, es un campo bien amplio, cómo es que trabajan por detrás y bueno, es muy interesante. Lo vi una vez y bueno, para entenderlo mejor nuevamente tengo que verlo, pero lo que el rescato de todo lo que vi fue que el trabajo que hacen más que todo en esa área de epidemiología, bueno, es muy importante porque nos mantienen al día y cómo es que las herramientas también que tiene y también cómo es que trabajan con los datos. Yo pienso que a veces hay datos, ¿verdad?, que se les escapa tal vez de la mano, como algunos, ¿verdad?, que están casos especialmente, que en las casas están y bueno, no fueron a los hospitales y bueno, hay tantas cosas, se quiere hacer con exactitud, ¿verdad? Pero a veces también no se puede. Ya, está muy bien. ¿Algún otro comentario? Doctor, buenas noches. Buenas noches. O sea, se nota que es un tema muy importante ya que nos muestra, digamos, cómo realmente se usa la epidemiología en el tema de investigación y recaudación de información para finalmente la toma de decisiones, ¿no? Para tomar decisiones adecuadas sobre cuestión de enfermedades. Ya, no solo de enfermedades, de salud también. Ah, sí. Sí, eso ténganlo en cuenta. ¿Otra opinión, comentario? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Lo que me gustó, digamos, de toda la conclusión fue que todos trabajan, que como es una ciencia, la epidemiología trabaja con otras ciencias, ¿no? Como la economía, el derecho, las políticas. Es decir, de que ninguna ciencia funciona sin otra, ¿no? Siempre se terminan conectando. Muy buen punto. Ahí hablamos de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, ¿no? Que es muy importante, tengan en cuenta eso. No se cierren, no se encierren, no se limiten a la nutrición, ¿no? Siempre hay que explorar, hay que indagar, hay que utilizar conocimientos y herramientas de otras ciencias, que es muy útil. Otro comentario. Sí, doctor, buenas noches. También decía que la epidemiología es una ciencia práctica. Ahí entra también lo que es la multidisciplinariedad y que al estudiar epidemiología no solo estudia la salud, sino la enfermedad, como usted recalcó, y también la música que estimulaba mucho o sea, entraba en contexto a lo que usted estaba explicando, como Ya. para volver a repasar esta, doctor. Gracias. Entonces puedes volver a ver el video las veces que quieras. Está disponible ahí, ¿no? Ya, está muy bien. Sí. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo considero que no solamente es una ciencia, sino es una capacidad que nosotros debemos fortalecer y construir día a día, ya que hay que estar muy atento a detalles que tal vez parezcan insignificantes, pero estos detalles son los que nos alertan sobre situaciones muy importantes, digamos, y que podemos prevenir algunas situaciones, digamos, como enfermedades o accidentes, digamos, dentro del área de la salud, que podemos incluso salvar vidas, digamos, teniendo un poco de criterio y de sentido común. Muy buen punto. Muy buen punto. En el sentido de que la ciencia no debe quedarse en teoría, debe llevarse a la práctica. Conocimiento que no se aplica no tiene razón de ser, no tiene sentido, ténganlo en cuenta. Cuando sean profesionales, apliquen la epidemiología, apliquen sus herramientas, porque como ya lo ha mencionado alguien, la epidemiología te facilita insumos para que tomes decisiones. Y durante el trabajo profesional, todos los días tomamos decisiones. Todos los días.
El problema es que tomamos malas decisiones, porque no tomamos decisiones con información. Tomamos decisiones porque yo creo que es así, porque he escuchado por allá que hacen así, porque eso he aprendido de mi licenciada, de mi docente. Eso me ha dicho mi colega que es más viejito y como es viejito tiene bastante experiencia. No cometan esos errores. Tu docente puede estar equivocado. El colega viejito puede estar con sus conocimientos de hace 40 años. El chisme que has oído ahí puede ser solamente una situación anecdótica. Toma decisiones en base a información. ¿Y quién te va a dar la información? La epidemiología. Y otro punto que hay que tener en cuenta también que los conocimientos y los datos, la información epidemiológica no es estática. Va modificándose, va cambiando. Y ustedes como estudiantes y como futuros profesionales tienen que estar atentos a esos cambios. Cuidado que estén ejerciendo su profesión y estén repitiendo lo que les han dicho sus docentes. Porque probablemente lo que estén aprendiendo hoy en las materias, las distintas materias, dentro de unos 3, 4, 5 años, cuando ustedes estén trabajando en alguna institución, ya no sea cierto. No, puede haber cambiado, puede haberse modificado, puede haberse anulado incluso. Eso ténganlo en cuenta. Muchos de los conocimientos tienen fecha de vencimiento. Muchas de las capacidades que adquirimos tienen fecha de vencimiento, quedan rápidamente obsoletas. Aprendes a manejar un determinado paquete estadístico y a los 6 meses aparece otro y todo lo que aprendiste ya no tiene sentido, ¿no ve? Aprendes una determinada técnica quirúrgica en el campo de los cirujanos, por ejemplo, y resulta que dentro de un año esa tu técnica quirúrgica ya no es recomendada, nadie lo usa, entonces tienes que volver a empezar, volver a aprender otra técnica que es la aceptada y la que te había costado esfuerzo, ¿no ve? Habías llorado para aprender esa técnica quirúrgica, lamentablemente tienes que desecharlo. Ese conocimiento que te había costado aprender, ¿no ve? Incluso habías reprobado la materia y te aferras emocionalmente, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a dejar de lado esto si me ha costado lágrimas, sangre? Lamentablemente tienes que deshacerlo, tienes que desecharlo porque ya no sirve, ya no es útil, ya no está actualizado, ha cambiado y en vez de ser una solución, es un problema. En vez de mejorar al paciente, lo empeora. Tengan cuidado, eso es epidemiología. ¿Alguien más? Último comentario para... Yo, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. En este caso que usted dice, estas personas que realizaron la maniobra de Christeler, se supone que eso le han enseñado en la facultad y Sí, por eso lo han realizado, ¿no es cierto? Entonces, probablemente. ¿por qué si es una maniobra que ha caído en desuso, por qué siguen enseñando eso? O sea, yo sé que usted... Depende de cada docente en este caso, ¿no? A ver, yo siempre digo, para que puedas cambiar, tienes que tener conciencia de que algo tiene que cambiarse. Si ni siquiera te has enterado de que la maniobra de Christeler había sido desechada, ¿cómo vas a generar el cambio en el sentido de que ya no debes enseñar, más bien debes promover que no se use? Pero resulta que hay gente, profesionales, docentes, y voy a recalcar, docentes, que ni siquiera se enteran los cambios que se van dando en la ciencia, las nuevas intervenciones que van apareciendo, las recomendaciones que van saliendo en el sentido de que ya no se recomienda tal o tal maniobra o tal medicamento, no se enteran y siguen enseñando. Y como el estudiante está acostumbrado a creer que el docente sabe y a seguir lo que el docente le ha dicho,
y no se preocupa mucho por preguntarse y decir, a ver, el docente nos ha dicho esto, a ver si es cierto. Que busque, que investigue, que indague, ¿no? Entonces, como muchos no hacen eso, entonces dice, el doctor fulano me ha enseñado que cuando la guagua no sale hay que hacer cristeler, y le meten el cristeler, y no se han enterado que el cristeler ya no está recomendado, y que había sido ya eliminado de las prácticas de la medicina obstétrica hace 40 años, pero lo siguen enseñando. Dense cuenta eso. Los docentes no van a cambiar. Yo tenía evidencias, los estudiantes siempre me mandan. Había docentes que ven en la carrera que venían a enseñar con sus apuntes de cuando estos docentes eran estudiantes. Imagínense, yo he estudiado medicina hace 28 años, no, hace 32 años entré a la Facultad de Medicina. A ver, imagínense que yo les venga a enseñar con mis apuntes de hace 30 años. Sería muy preocupante, ¿no? Pero eso sucede en nuestras aulas de la universidad. Hay gente que sigue enseñando lo que ha aprendido en las aulas universitarias. Podría ser que siga vigente, pero mucho de lo que se dice no está vigente, ya ha cambiado. Por eso yo hablo de paradigmas. El paradigma cambia. El paradigma tiene un tiempo de vigencia. Entonces tiene que cambiar. Si la ciencia cambia y todos los días salen 20,000, todos los días salen alrededor de 20,000 artículos científicos que nos están diciendo, nos están contando, nos están relatando los avances de la ciencia. La pregunta es, ¿cuántos de esos artículos leemos? Seguramente la respuesta es 0, porque no leemos artículos científicos. ¿Qué leemos? Generalmente leemos esos libritos que nos ofrecen en la facultad, son libros académicos, pero esos libros están retrasados. Leemos los libritos que han hecho la docente o el docente, leemos nuestros apuntes, ahí nos mantenemos en esa zona de confort, pero no leemos lo bueno que viene. Y no solamente el problema queda ahí. Ayer me comentaba uno de sus compañeros, ¿no?, del sexto semestre, que él ha seguido lo que yo le había aconsejado. Si dudas, pregúntale al docente. Investiga. Y había hecho eso. Ahora es enemigo. La docente se le ha agarrado con él y es enemigo. ¿No? Porque él ha demostrado que estaban hablando de papilas gustativas en la lengua, entonces él había estudiado qué tipos de papilas hay, receptores, había clasificado todo. Eso le ha comentado a la docente le ha mirado enojada y desde ese rato, enemigo de la docente. Y yo le decía, ¿no? Así es la vida, compañero. Si demuestras conocimiento ante un ignorante, vas a ser su enemigo. Si demuestras conocimiento ante un sabio, vas a ser su amigo. Y este te va a alabar. Y así funciona nuestro sistema. ¿Alguna otra consulta? Creo que ya la clase ya está clara, ¿no? El tema está claro, ya han visto el video, creo que ya quedó bastante claro, ¿no? ¿O hay alguna duda? No, buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me quedé sorprendida cuando usted dijo que ya era prohibida esa técnica de Cristeller, porque a mí cuando nació mi bebé y hace un año en el seguro universitario donde se supone que hay incluso estudiantes, me practicaron esta técnica porque no podían hacer mi bebé. Y cuando yo escuché que ya era prohibida esa técnica, yo me quedé sorprendida, ¿no? Así que creo que en nuestro sistema falta un poco más de actualización y empatía de parte de todo el sistema de salud. Uh-huh. En cuestión a lo del tema, me da, al escuchar tanto conocimiento, habiendo tanta teoría, da un poco de tristeza que en la práctica uno no se aplique como debería ser
2, hay mucha gente que ignora prácticamente conceptos o técnicas que están ya, como se dice, que ya han dicho, que ya han investigado. Ahí va a disculpar, doctor. Y da pena saber que esa gente, que los profesionales no apliquen, ¿no? Perdón, doctor, mi bebé. Ya. Está bien, atiende a tu bebé. Te he entendido. Está claro. Y no solamente ese es uno de los casos de intervenciones que se ha demostrado que antes de generar beneficio producen daño, sino que hay muchas otras más. ¿Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la episiotomía? ¿Alguien me puede decir qué es la episiotomía? No he escuchado, doctor. Ya. Episiotomía. La episiotomía es un corte, así lo vamos a decir de forma general, un corte que se realiza en las paredes, es decir, en la vulva, en la vagina, para que el bebé salga con mayor facilidad, sobre todo en las primigestas. En los hospitales, en la mayor parte de los hospitales, se hace de forma sistemática a toda embarazada y si es primi, episiotomía, el famoso corte. Por eso las señoras dicen, ¿no? ¿Te han hecho corte ahí abajo? Sí. ¿Te han hecho un corte? Sí. ¿Tienes sutura ahí abajo? Sí. Entonces quiere decir que le han hecho una episiotomía. Y luego le han suturado, han hecho lo que se llama la episiosafia. Esa práctica tampoco está recomendada ya. La Organización Mundial de la Salud lo sigue repitiendo que ya no aporta ningún beneficio, que más bien produce daño, que esto, que lo otro, pero se sigue haciendo. En la maternidad de acá se sigue haciendo. En los hospitales de segundo nivel se sigue haciendo. ¿No? Otro ejemplo de intervenciones que ya no deberían hacerse, pero se sigue haciendo. La gente no se entera, no lee, o al final de cuentas no le da la gana de cumplir. Y ahí falta la autoridad del Ministerio de Salud para hacer cumplir. Y así les puedo ir mencionando muchas intervenciones que ya no están recomendadas, que ya no se deberían hacer, pero se siguen haciendo. Por ejemplo, cáncer de próstata, el famoso PSA. También no está recomendado, pero ¿qué sucede acá? A todo viejito, mayorcito, PSA. Elevado el PSA, cirugía. Listo. Pobre viejito queda impotente e incontinente, pero no se sabe. ¿Por qué? Porque el viejito no se queja, no dice, pues me has dejado impotente. Ni su familia se entera a veces, pero se han hecho estudios que sin motivo se están haciendo intervenciones considerando ciertas pruebas como el PSA y están dejando a mucha gente impotente e incontinente por seguir utilizando pruebas, seguir utilizando procedimientos que no están ya recomendadas y cuya utilidad está cuestionada. Lo mismo en ciertas cirugías de mama. ¿No? ¿Cuántas mujeres se han sometido de forma innecesaria a cirugía de mama? Tumores, cánceres, ahí está, hay que hacerlo. Sin motivo. Esa es la falla que se tiene en la práctica médica, en la práctica en salud, por no tener, digamos, supuestos claros de lo que es la ciencia. Supuestos claros en el sentido de cuándo es válido un conocimiento. ¿Hasta cuándo es válido? ¿Cómo sé que un conocimiento que sale no sé de dónde, de una institución, de un docente, es válido? ¿Cómo verifico eso? Eso no sabemos. Nos hemos acostumbrado a creer. ¿A quién le creemos? Primero al docente.
Creemos que el docente todo lo sabe. Mentira. Cuando vamos a trabajar, ¿a quién le creemos? A nuestro colega, que es un poco mayor. Tiene 5 años de experiencia. 20 años de experiencia. ¿Cómo no va a saber? Y le creemos. ¿No ves? Cuando llegamos a un hospital, ¿qué hacemos? Consultamos a los más antiguos y asumimos que lo que nos está diciendo es cierto. Cuando puede ser que esa persona que está 20 años ahí en el hospital, 20 años ha estado cometiendo errores. Y tú llegas, tiene experiencia y acabas cometiendo el mismo error. Y ese error se va sistematizando y al final todos acaban cometiendo el mismo error y nadie se da cuenta que hay un error y al final se convierte en una práctica de la cultura institucional y nos quedamos en eso. Esa es la realidad. ¿Quién tiene que cambiar eso? Ustedes. No hay otra. Ustedes tienen que cambiar. Las personas que ya han egresado, ya tienen una carrera establecida, tienen menos probabilidad. A ver, a un docente, dile, le vamos a cambiar de materia, va a llorar. ¿Cómo me van a cambiar de materia? Es que ya domino esta materia. Y eso me pasó hace años, ¿no? Cuando se estructuró la malla, se ha hecho el cambio a varios. Echa el lío que han hecho. Si a mí me dicen ustedes salud pública, mañana les doy salud pública. Economía, mañana se los doy economía. Cualquier materia relacionada que no sea con la nutrición, porque no sé nutrición, mañana se los doy. No tengo problema, no voy a llorar. ¿Por qué? Porque tengo experiencia en ese campo. Justamente lo que hablábamos hace rato, ¿no ve? La multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad. Eso es lo que hay que cultivar para que puedas tener conocimiento, información, habilidades en varios campos y no limitarte como muchos, ¿no? No, no me corresponde. No, no me corresponde. No, eso lo vas a ver en el 10º semestre. No, eso ya has debido verlo en tal materia. No creo que debería ser así. El docente para mí debería ser una persona amplia que debería tener conocimientos. No lo siento que sea experto, pero de todo un poco. Y que pueda orientar, que pueda absolver las dudas y que pueda generar duda también en el estudiante para que éste pueda aprender. Bien, entonces con esas consideraciones de la epidemiología, continuaremos con el tema para ya darlo por concluido. Doctor, buenas noches. Antes que comience, quería consultarle en qué página o en qué, no sé